Se cumplen los primeros 100 días del gobierno de Daniel Noboa. Dicen que los primeros 100 días son la luna de miel política entre un nuevo gobernante y su pueblo. Son 100 días de mano dura de Noboa. Desde que Daniel Noboa pasó a la segunda vuelta, el Ecuador político se pregunta si piensa quedarse en el poder hasta el 2029. ¿Cómo ustedes ven estos 100 días de Daniel Noboa? La guerra contra la delincuencia aparece como el soporte principal para la proyección de un segundo mandato presidencial. Noboa, sin embargo, ha debido sortear tensiones que dentro de la Asamblea Nacional se producen por los intereses divergentes que impulsan los grupos parlamentarios del Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana, que hasta el momento le han permitido gobernar. De modo inesperado, la Corte Constitucional permitió la presencia por plazo no limitado de los militares en las calles, en virtud del conflicto armado no internacional. La existencia de este conflicto ha dado piso para la mantención de una narrativa gubernamental que facilitó la implementación de políticas públicas impopulares como el alza del IVA. Pero la escasa presencia del presidente en territorio, la falta de proyectos claros, cuadros técnicos de alto perfil y de los errores no forzados del mismo presidente generan dudas respecto de qué tan factible será la estrategia que intentará fortalecer las posiciones de Daniel Noboa para enfrentar los desafíos que asumirá de aquí al año 2025. Esto es un gobierno que tiene deficiencias en la comunicación, que tiene poca gestión, que es verdad, tiene poco dinero, pero con más razón tiene que escoger bien su comunicación y gestión. Hoy analizamos los más de 100 días de gobierno de Daniel Noboa con César Febres Cordero Loyola, compañero tertuliano en el programa La Mañana de RTP 96.5. Escribe la columna semanal El Espejo en la Vitrina en el Diario Expreso y posee un Bachelor of Arts, Relaciones Internacionales y Negocios por la Universidad de Rochester de Nueva York. Disculpen la incredulidad en Guayaquil. Desde los estudios de radio RTP 96.5, soy Pamela León Andrioli y hoy es viernes 22 de marzo. Bueno, César, al 12 de marzo, entiendo, y haciendo un cálculo así súper rápido, habían pasado ya 111 días de gestión y hay un tema interesante allí porque durante, por ejemplo, el debate presidencial de la segunda vuelta electoral, que fue el 1 de octubre del 23, Noboa logró afianzar esta figura de candidato y entre esas frases más recordadas, él dijo, por ejemplo, que 1 hora de vuelo del Falcon X, que es el avión presidencial, equivalía a la carrera universitaria completa de un joven ecuatoriano. Entonces, no sé si tú recuerdas que el presidente ha realizado algunos viajes al exterior, 5 viajes al exterior en el Falcon X, y 2 de estos viajes fueron a Miami, Estados Unidos, por asuntos personales. Y eso está dentro de esos 100 días. ¿De qué manera contrapones esto que él comentó en un debate presidencial en lo que hizo realmente dentro de los días de gobierno? No es el primer presidente que ofrece vender o deshacerse del avión presidencial y no lo hace. Lo que es más difícil explicar es que aparte de no venderlo, lo use de esa manera. Puede haber el argumento de que sería un mal uso de los fondos públicos tener ese avión parqueado sin darle ningún uso, ninguna utilidad, pero parece una cosa menor. ¿Cuántas propuestas del presidente Noboa en campaña o a la hora de hablar en los debates se han disipado? ¿Cuántas cosas han sido contradecidas no solamente por sus actos, sino por ya la explicación de sus planes? Siento que lo ayuda a Daniel Noboa decir, y es la excusa que ha usado en el tema de los impuestos, que las cosas han cambiado, que no es el mismo país, lo cual no es cierto, la verdad. El ataque a TC cambió la manera en que el Estado reacciona. Creo que le ayudó a movilizar a las Fuerzas Armadas con cierta efectividad,
pero no es que el país era mucho más pacífico antes de eso, no es que fue el primer atentado terrorista. De hecho, ha habido escenarios, eventos con muchas más, bueno, casualties no decimos en español, pero con muchos más muertos y heridos, pero él creo que se ha valido de eso, decir, yo he declarado la guerra y hay un antes y hay un después, y este es un país distinto y puedo hacer las cosas distintas, que la atención se le hemos dado por este momento casi enteramente a la seguridad, y así no solamente se le ha perdonado esa inconsistencia con el avión presidencial, sino con muchas, muchas cosas. Hay muchos errores pequeños de este gobierno, muchas cosas que ha repetido, que hizo mal el presidente Lasso, y la gente por ahora lo deja pasar. El error sería pensar que esa situación va a continuar igual indefinidamente. En las democracias es común un periodo de tensa calma entre el momento en que inicia un gobierno y un segundo momento en que la oposición, digamos, inicia críticas y ataques dialécticos en contra del accionar del Ejecutivo. Entonces, este periodo de 100 días es conocido como esa luna de miel. Y en el caso del presidente Noboa ya van más de 100 días desde su posesión. ¿Se puede decir que terminó esa luna de miel o es una luna de miel que empieza a tener otro color? Pero la luna de miel también pienso que ya es irrelevante. Las cifras altas de popularidad, que de hecho ya eran altas en diciembre, pero que se han ido arriba, es en parte por la reacción, por el estado de excepción, por esta guerra que no es guerra que está llevando adelante Noboa, que eso igual ya empezamos a ver en la prensa, está siendo puesto a una luz diferente, ¿no? Que las cifras de extorsión han aumentado exponencialmente en la zona de Guayaquil, que solamente hasta finales de febrero, decía Laura, el 5% de los 10.000 detenidos han sido procesados, no todos de ellos ni siquiera por terrorismo. Hay demasiado aquí que ya empieza a mostrar grietas, ¿no? Y de repente se puede desbordar y puede tomar al presidente y a su gobierno desprevenido si es que está confiado en que tiene que durar un año más y alcanzar hasta la reelección. Entonces, la luna de miel más bien se convirtió en la campaña militar, supuestamente. Y hay que preguntarnos de nuevo cuánto va a durar, cuánto le va a servir. Se une esa a la campaña electoral, que es la de la consulta, que le permite decir, bueno, estamos aquí todos, hay una demanda, creo, en la política de unidad, desde antes de Noboa, que Noboa aprovechó, dice, bueno, aquí estamos con unas propuestas de seguridad y hemos visto cómo el correísmo ha sido muy tímido a la hora de criticar, incluso tiene los temas económicos como el trabajo por horas, el trabajo que también es una pregunta por contrato a plazo fijo, o el arbitraje. Hemos tenido un PSC que antes vociferaba, se van a repetir las cosas que ya hemos puesto en la Asamblea y ha bajado la voz y se aprovechará de eso para darse un empujón más, pero no es, digamos, algo que le garantice un año de paciencia por parte de los otros actores políticos de la ciudadanía. Recordemos que Guillermo Lasso tuvo su primera gran lucha, que fue la vacunación. En agosto de 2021 tenía altas cifras. Gabriela Calderón de Burgos lo ponía en su columna, hacía acuerdo de eso hace poco. Y ni bien terminado el 2021 ya veíamos eso en un escenario bastante distinto, en el 22 a Lasso desplomado. Claro, ahí hay una diferencia que habría que plantear. De todas maneras, estirar ese capital político en un gobierno de 4 años versus uno que dura menos de 3 años o 2 años y medio es un poco más sencillo. En ese sentido, todos esos declives de popularidad de alguna manera también tienen sus esfuerzos principales en cuánto va a durar un gobierno y cuánto debo sostener ciertas cosas. Entonces, en el periodo de gobierno de Noboa, que es corto, menos de 2 años, que es que justamente ya allí buscará la reelección, es una situación casi inédita en Ecuador porque será un candidato incumbente, lo que le otorga, por ejemplo, una ventaja que antes solo tuvo Rafael Correa en las elecciones del 2009, porque en esas elecciones Correa las ganó en primera vuelta con un 51.99%. Entonces, ¿hasta qué punto estos 100 días iniciales han fortalecido esta posición del presidente Noboa con miras a su reelección? Un periodo de un año lo hace un periodo necesariamente electoral o preelectoral, aunque electoral porque ya tienes la consulta encima, que es una decisión creo que inteligente del gobierno, tal vez no prudente desde lo económico en el manejo de los fondos públicos. Ya vemos que le están remando al CNE, que no quieren que gaste tanto,
Así es, nosotros, la planificación, personalmente yo he tenido una reunión en Presidencia de la República para explicarles que el presupuesto de 40 millones fue inconsulto, fue arbitrario, no tiene nada de técnico, sino una aproximación de lo que considera el Ministerio de Finanzas costaría hacer un proceso de elecciones. Pero es un año, en fin, que está aprovechando para usar esta campaña, para hacer su pre-campaña. Pero no se habla de que los partidos lo usarán como primarias. Yo creo que el presidente lo va a usar para tener una excusa para recorrer el país con una actividad claramente proselitista, pero también con un intento de formación de una estructura de ADN que le hace falta de su movimiento, que lo haga propio. Recordemos que él fue con una alianza ADN que era lista 4PIT, el primo del expresidente Moreno, más lo que fue el ENSAPEJ en su momento, mover que ya creo que está en vía de extinción, sino ya extinto, y un intento de conseguir capital político barato, ¿no? De decir, aquí tengo fuerza propia, en la Asamblea depende un pacto, pero yo gané solito esta consulta, yo consigo victorias electorales e ir arrastrando a dirigencias con ello. Este año corto y electoral debería ser a un gobierno cauto a la hora de implementar medidas económicas. Igual metió el tema del IVA al 15%. Se incrementará el IVA al 15%. El IVA entra en vigencia y comienza a recaudar desde abril. Igual va a retirar ciertos subsidios, pero si comparamos las declaraciones del presidente, del ministro de Economía, de la gente de la bancada oficialista sobre la gravedad de la crisis fiscal, con las medidas que está tomando y lo que realmente se recaudará, o sea, con estas contribuciones, impuestos, este nuevo paquete, 3.000 millones, no es todo lo que se necesita. Entonces, uno podría pensar que el gobierno quisiera recaudar más, es decir, reducir más los subsidios, aumentar más los impuestos, pero no lo hace todavía porque sabe que hay un límite de lo que la gente le puede permitir incluso ahora, o cree eso. Y por eso uno esperaría que tal vez un Noboa ya reelegido, si es que se puede decir reelegido, alguien que está cumpliendo el periodo de otras personas, en el 2025, ahí tal vez pudiésemos ver a un Noboa que ya aplica medidas más duras. Hace poco hablábamos de la luna de miel dirigida específicamente al Ejecutivo, a Daniel Noboa. Ahora hablemos un poco de esa luna de miel, de este mito de la gobernanza que de alguna manera se instaló en el gobierno pasado, en donde, por ejemplo, existía una visible imposibilidad de que el Poder Legislativo pudiera de alguna manera generar ciertas voluntades consensuadas con el Poder Legislativo, es decir, Guillermo Lasso y la Asamblea. Hoy, de alguna manera, parece que hay una reconciliación en el tema. Sin embargo, no hay que dejar pasar que igual hay tensiones entre las bancadas de la RC, el PSC, Construye. Entonces, ¿cómo han complicado o simplificado la labor del Ejecutivo en relación a la Asamblea y hasta cuándo esta luna de miel del acuerdo parlamentario duraría? Yo no lo pondría en términos de luna de miel, sino de, bueno, los gringos le dirán strange bedfellows, ¿no? Es un noviazgo turbio, ¿ya? Y oportunista. Los actores RC y PCC creo que han captado que la oposición por oposición no es popular, incluso contra un presidente impopular. Miren cómo Esteban Torres fue interpelante de Guillermo Lasso y no ganó la reelección en Tungurahua, ¿ya? La provincia igual, una fuerte tendencia derechista, pero incluso eso hay que ponerlo en perspectiva cuando en Ambato ganó una candidata, aunque cercana a las empresas, indígena y progresista. Pero bueno. Con este juicio al presidente de la República se fortalecen los pilares sobre los que se levanta la democracia y la República. Al cumplir hoy la Asamblea Nacional su deber de fiscalizar al presidente de la República. Yo creo que el correísmo también tuvo que haber captado, recogido que los asambleístas más críticos contra el presidente no eran necesariamente tremendamente populares más allá de las propias esferas correístas. No les ayudaban a capitalizar, digamos, el odio del presidente. Y ahora con un presidente popular, más difícil. Creo que Noboa entendió, y con él tuvieron que haber entendido otras personas, que después de la muerte de Villavicencio, después de la muerte del alcalde de Manta, después de la muerte de un candidato de Actuemos en Esmeraldas, después de la muerte de tanta gente, no deseaban conflicto los ciudadanos, los votantes,
y el candidato Noboa, que ni atacó ni fue atacado y que habló de una diversidad de temas, pues respondía a ese deseo de la ciudadanía de ver cierta calma, claridad y una disposición a colaborar. Y terminó siendo, aunque a veces hablaba en tonos anticorreístas y con términos anticorreístas, terminó siendo él presidente de los pros y no de los antis. Entonces, en eso ellos entendieron, ¿verdad?, que no podían hacer cualquier oposición y se han apegado al presidente, aparte de que es un presidente que también sabe que es débil, que le falta cuadros, un presidente que sí se entiende en minoría, que a diferencia de Lazo ha dado señales y ha probado que de verdad es un presidente que sabe negociar y que sabe ceder, y pues han aprovechado para tener sus propias cuotas. O sea, el correísmo y el Partido Social Cristiano han aprovechado el alcance que tienen en la Asamblea. Ahora el Partido Social Cristiano con confianza dirige ciertas comisiones, a diferencia del anterior periodo donde recién tuvieron una entrada al Cali justo antes de que los manden a todos a la casa, y el correísmo pues ha logrado poner la agenda en la Comisión de Fiscalización y los ha usado, por ejemplo, para decir que Coca-Cola Sinclair fue la gran salvación del Ecuador en temas energéticos, nunca tuvo ningún problema y la culpa de todo el problema energético es de Santos Alvite, que es una tremenda simplificación. Entonces ellos se han llevado algo, ¿verdad? Se han llevado las maniobras que han podido hacer con el tema de Glass y gente Crawford yéndose de vacaciones para que al final el juez Rivera tenga que recular, ¿no? Pero intentaron por ahí no permitir que el juicio proceda. Entonces, tienen algo a cambio porque pueden aprovecharse un presidente de minoría que entiende a diferencia de eso que es en minoría, pero también saben que el votante quiere algo así. Por ahora, que la gente, por eso también vemos que no hay golpes duros en la credibilidad y la aprobación del presidente todavía, a pesar de tantos errores, digamos, lo mal que ha quedado la ministra de Ambiente una y otra vez, el tema de Caizala solamente es uno, cuando se entrevistó con estos representantes de una supuesta nación soberana que realmente es un culto dirigido por un hombre proscrito en su país de origen, y así como hemos tenido un gobierno que tampoco ha tenido una tremenda presencia en las zonas de inundaciones. Quiero aprovechar este espacio para enviarle un mensaje a todas las mujeres que somos el sexo delicado pero no somos el sexo débil, que todo lo que nos proponemos lo hacemos con amor y con mucha pasión y eso es lo que destaca de nosotras, que quiero ser su voz, quiero que se sientan apoyadas, que se den cuenta que no hay que estar calladas y que tenemos todo el apoyo para lograr todas las cosas que nos comprometemos a hacer. Donde hemos tenido declaraciones desafortunadas de la primera dama hablando del sexo delicado, ¿ya? O sea, había un rechazo más grande a la primera dama del momento, pero que no existe ya oficialmente esa figura, con Guillermo Lasso, a María Lourdes Alcíbar, cuando hablaba de cuidarse de los hijos. O sea, esos gafés, esos errores, esos traspiés, eran más costosos para un gobierno que está dispuesto porque en el momento ha cambiado. Y todavía sigue siendo un momento donde se pide unidad y este es un presidente, el presidente ha cambiado, que entiende que debe cogobernar porque no tiene todavía la mayoría propia y no tiene dirigentes suficientes propios con experiencia. Entonces, no es un periodo de luna de miel, probablemente no hay mucha cercanía ni ideológica, ni estética, ni nada entre estas figuras y estos movimientos, pero entienden que tienen que estar bajo el mismo techo y las mismas sábanas por ahora. Estás escuchando Disculpen la Incredulidad, el podcast original de RTP 96.5 FM en Guayaquil. Tú hace poco dijiste algo que lo apunté y comentaste que se está como aprovechando de, y te pregunto, ¿quién se aprovecha de quién? Porque pareciera que de alguna forma se dan sus tiempos para decir en este momento me voy a colgar de esta popularidad y en este otro me voy a aprovechar de esta alianza que he generado. Entonces, ¿quién se aprovecha de quién en qué momentos? Es que eso es lo que entienden, ¿no? Ambos sacan algo de esto. Se necesitan. O sea, el correísmo y el PSC aprovechan que les dan acceso al poder en el legislativo y quizá en otros ámbitos, pero y que lo pueden usar para amenazar a su gran enemiga del momento, su gran contradictora, la fiscal Salazar, ¿ya? Que lo han usado para irse encima de Fausto Murillo, ¿verdad? Para también encargarse de que el tema que recayó sobre Murillo y Murillo no llegue pues hasta Javier Muñoz, que era más amigo de ellos. Tienen un ganar-ganar en este pacto legislativo y responden a lo que el país, creo, demanda y lo demostró en las elecciones, ¿no?
el candidato que no anda buscando peleas, el candidato que no atacó ni fue atacado en primera vuelta y en segunda vuelta trató de ser más plástico, todo para todo el mundo, de empresario y de centroizquierda, con propuestas no necesariamente centroizquierdistas, se convirtió en el presidente de el pro y no del anti, y ellos simplemente están adaptados a la situación. Ahora, ¿qué pasa? Noboa en el mediano plazo tiene más con qué ganar. La gente creo que entiende que él está en el poder, es inevitable que esté metido con el resto de los actores poderosos, pero la izquierda, por ejemplo, el correísmo, va a tener problemas más adelante con un Issa, un Rabascal, un Granja pululando por ahí tratando de pescar votos en la izquierda, y ellos siendo la principal oposición izquierdista y socio importante del gobierno. Están metidos en el poder sin haber ganado las elecciones. Eso le va a costar más a ellos explicarlo. En los próximos días hablaremos de los problemas fundamentales en la política y cómo la tecnología nos va a ayudar genuinamente a transformarnos. El PSC tiene un candidato, Topic, que está ubicado en el tema de la seguridad. Ahora quiere hacer un pivot y moverse al tema de combatir las fake news, que parece más un interés propio por todo lo que le han montado encima, verdadero o falso, en años recientes, con esa plataforma Transforma, pero les va a costar. ¿Ya? Si el correísmo y el PSC se salen demasiado temprano, se pelean demasiado temprano, pueden quedar como villanos. Y esto, empatado con lo que sale en los procesos de metástasis y purga, puede hacer fácil, a diferencia de lo que pasó con Guillermo Lasso, puede hacer un poco más fácil que los avasallen con efectividad, que los manchen, que digan ellos son la narcopolítica. ¿Ya? Pero si se quedan demasiado cerca del gobierno, muy lejos, pues el PSC simplemente va a tener un candidato que es imposible diferenciar, la versión baratier del presidente que sí combatió a la inseguridad, y el correísmo va a ser un movimiento que se desplaza demasiado del centro con tres enemigos, dos claramente en la izquierda fuerte. Y eso le puede costar algo en las urnas. Yo no estoy diciendo que realmente puede ser que al final ni siquiera terminen en la papeleta o tengan un desempeño terrible Rabascal, Granja e Issa, pero no creo que podamos negar que tienen un potencial y que el momento es bueno para ellos. Entonces, Noboa creo que por ahora está más cómodo en esta alianza, tiene el tiempo a su favor. En ese sentido, en otras cosas no. Claro, en ese sentido es mucho más sencillo estigmatizar a los candidatos, digamos, de la contra, simplemente diciendo el que no está con Noboa está a favor de los narcotraficantes y terroristas. Ahora, hace poco hablaste de la consulta y creo que es importante porque lo has colocado como un actor que de alguna manera juega un papel importante en esta campaña permanente de 100 días. Y en estos 100 días ha tenido como algunas pieles esta consulta, porque al principio se enviaron 11 preguntas, hablaban de una pregunta relacionada con los casinos, se retiró, luego hay otro paquete, luego me parece que la ministra Palencia, o no recuerdo en este momento qué funcionario de gobierno, envió otras propuestas. Entonces ha sido como de alguna forma coyunturalmente sostenida en el relato político durante todo este interín. Es decir, no solo se ha hablado de la consulta en el momento en que se la va a posicionar, ha sido parte de este relato de 100 días. Entonces, estos distintos momentos en que la consulta ha aparecido, tanto en el discurso oficial como en la réplica mediática, configuran de alguna forma, es como un corazón que late constantemente. Entonces, el presidente apenas posesionado anunció la consulta, la de abril. Y de hecho la justificó, o sea, que la había justificado que era para facilitar el combate del Estado en contra de la delincuencia. Entonces, ¿qué tan arriesgada es esa apuesta? Considerando que igual si pierde en abril, sería difícil que gane la presidencial en 2025. Puede llegar a parecer hipotético para muchos por el capital político que ha aunado el presidente, pero también podemos hablar de esos casos adversos. A ver, bueno, ahora parece que tienes que ganar el gobierno. Digo, de nuevo, el correísmo tímido, y solamente se le puede hacer fácil, creo yo, hablar del tema económico, que es secundario en esta consulta, el tema del trabajo por horas y el tema del arbitraje internacional, que hasta muchos se olvidan, ¿ah? Lo mencionan poco, se habla mucho más del trabajo por horas, y se olvidan que la pregunta de trabajo por horas también es para contrato a plazo fijo. Mira lo poco que se entiende de esas preguntas, porque se ha hablado poco de ellas, porque es una consulta sobre todo de la seguridad para la gente todavía. Entonces, al correísmo le va a costar, aunque quieran cambiar de opinión, el darle duro, ¿ya? De nuevo, el PSC ya salió a declarar que los van a apoyar. No, digamos, con entusiasmo, pero lo han hecho. No les saldría bien a ellos cambiar
tu opinión, así nomás. Entonces, ¿quiénes son los contrincantes del gobierno? Los gremios y la unidad ISA que tienen mayor alcance cuando hay paros nacionales, que es difícil que sea un paro nacional ahora, porque la gente no quiere eso, porque no es fácil coordinarlo y financiarlo, porque se enfrentarían con militares en las calles, que nadie quiere eso. Yo creo que las tiene fácil porque no tiene con quién discutir. Y generalmente se percibe, se entiende a las consultas, a los plebiscitos en este país como una elección sobre el presidente que las propone, y el presidente tiene una alta aprobación ahora. Entonces, yo lo veo difícil que pierda, pero si vamos a contemplar, no lo veo imposible, porque nada es imposible en este país sobre todo, si contemplamos una derrota de Daniel Noboa, o por lo menos en un par de preguntas, ¿eso es necesariamente el fin de él? No. Probablemente haga difícil que él pueda alcanzar lo que él quiere, ¿no? El proceso de formar un ADN firme, porque las dirigencias que quieren pegarse a un candidato y una estructura ganadores, ¿verdad? Van a empezar a dudar, pues, sobre el verdadero capital político de Noboa, que es distinto a los niveles de aprobación. Dirán, pues la gente lo quiere, pero la gente no vota por él. Va a ser difícil, pues, arrastrar a las fuerzas que él tiene que armar para tener las listas que él quiere meter el próximo año, con las que debería tener una mayoría si es que se reelige, para ahí no tener tanta necesidad de permitirle llevar su agenda propia al correísmo o al abogado Nebot en la asamblea. Porque, bueno, al final estamos hablando más de Rafael Correa y Jaime Nebot que de la RCI y el PSC de este país. Entonces, yo creo que eso sería difícil, porque para algunos, como dice Pedro Donoso, esto va a ser una primaria, para Daniel Noboa va a ser una forma de hacer campaña adelantada para su propia candidatura, ir recorriendo el país, haciendo trabajo de territorio, como les gusta llamarlo hoy en día, y empezar a coquetear con esas figuras élites regionales. Yo soy consciente de la capacidad y conozco el ser humano con el que vivo. Y lo veo que va a durar 10 años. Mi esposo va a crear historia, ya ha creado historia y lo va a seguir haciendo y nos va a hacer sentir a los ecuatorianos más orgullosos de lo que nos sentimos ahora. Regresemos también a un tema que creo que es importante. ¿Por qué? Porque todo el mundo está diciendo que Noboa ha hecho un uso eficiente del tiempo y hay como que bastantes comentarios positivos sobre la manera en que de alguna forma ha manejado los puntos de quiebre y los de, digamos, visibilización. Pero yo realmente quiero saber si eso es así, porque, por ejemplo, hasta ahora, Noboa pareciera haber entendido lo que Lasso no contempló nunca, y es justamente este uso táctico del tiempo versus la extensa luna de miel de la monogestión que tuvo con el plan de vacunación. Y en ese sentido, podríamos decir que Noboa ha hecho en todo este tiempo acuerdos en la Asamblea, tiene apoyos de la Fuerza Militar, ha dejado, por ejemplo, que el foco esté en su vida personal y en la popularidad de Lavinia Balbonesi. También se ha refugiado en la aparente mejora de la reputación internacional del país. Y en ese sentido, ¿podríamos decir que todos estos elementos configuran un uso eficiente del tiempo o hay algo que no estamos viendo? Mira, hablando de uso del tiempo, por ejemplo, a mí no se me hace imposible pensar que en la época de campaña oficial de esta consulta el gobierno haga más de lo mismo, que esté tan confiado que ni siquiera aproveche para, como te digo, tratar de construir lazos en el territorio y sobre ellas estructuras de ADN y empezar a hacer su primera campaña. Ojo que eso puede pasar, ¿ya? Porque este es un gobierno que creo que está un poco confiado. ¿Cómo ha hecho uso de los tiempos? Los viajes personales a Estados Unidos llaman la atención, que ese sí es un error de Guillermo Lasso también. ¿Ya? Viajes en tiempos en que no debería hacerlos. Un presidente que en su momento creo que tuvo aciertos como reconocer que él dice espeso, pero lo hace bien. Bueno, pone al ministro de Economía, Vega Malo, de rueda de prensa para explicarnos la debacle económica, y él sentado al lado termina con el mensaje y se acabó. No hemos visto más de eso, ¿ya? Es un presidente que antes de entrar a lo de los tiempos, los espacios, el día que se fugó Fito no apareció. Ahí habían unos ministros medio mudos y unos miembros del Comando Conjunto, no se vio el presidente hasta después, ¿ya? Es un presidente que llega al territorio cuando hay inundaciones, pero llega tarde y con poca fuerza. Manaví, los ríos, inundaciones fuertes en Guayas, y se lo vio poco. Entonces, yo creo que es un presidente que, digamos, hace poca presencia. Y eso daría uno a pensar que está usando de manera ineficiente el tiempo. ¿Dónde está la gestión del presidente?
porque también hay otra cosa. Él ha logrado sacar a las Fuerzas Armadas hacia la calle, pero más allá de usar el chaleco o este abrigo de cuero y la gorra que también usaba Lazo, no se lo ve como un presidente comandante. No es que está al mando de las operaciones, no es que se lo ve en ningún centro de mando ni transitando las calles con una escolta militar, actuando como si estuviera en esta supuesta guerra en la que vivimos. Y yo me pregunto entonces, bueno, Noboa sí tiene una aprobación por haber dado la primera orden y porque en un principio se han visto ciertos resultados de la presencia de los militares en las calles y en las cárceles, que de hecho ya ha habido también cosas que no se entienden bien, como que por ejemplo un día digan que están devolviendo las cárceles el bloque de seguridad del SNAI y luego retroceden y digan no lo vamos a hacer, sin más, ¿verdad? Pero yo no veo un presidente que tenga una gestión que realmente en la que él figure, ni tampoco que él, como le hizo un principio con el ministro de Economía, él haga figurar a sus ministros y se enlace a ellos. Eso me cuesta entender a este presidente. Y no sé si tal vez nos pueda revelar un presidente que no está con presencia, que no trabaja de lo que entendemos como la gestión y por ende uno que no aprovecha ni el espacio ni el tiempo. Y es posible tal vez que bajo esa imagen desprestigiada de gobierno inoperante, justamente tal vez generando una antítesis del gobierno anterior, es levantarle el volumen a la figura de gobierno y bajarle un poco el volumen a la figura presidencial. Claro, pero ¿con qué ministros? ¿Qué ministro está resaltando? El ministro Lofredo dio un mensaje que yo creo que su mayor impacto en redes sociales fue que lo comparen con Pitbull, con un voiceover. ¿Y dónde está el ministro? El ministro de Economía de nuevo ha aparecido después de ese mensaje de la Nación en un par de ocasiones a dar unas explicaciones en televisión, no mucho más. Ha explicado una u otra cosa sobre el IVA, pero no lo vemos mucho más. La ministra Palencia se ha callado, sigue siendo una de las protagonistas, pero no tanto, porque también se había una especulación que la expresan muchos analistas y comunicadores de quién es el gran operador. ¿Será Esteban Torres? ¿Será Mónica Palencia? ¿Será alguien más? ¿Quién es el operador que no lo conocemos? Entonces Palencia también tiene sus límites. ¿Dónde están los otros ministros? ¿Dónde están las otras obras que se vienen? Ok, estamos en un gobierno que está dirigiendo la mayor parte de sus recursos a la seguridad y que ha prometido eventualmente, aunque no hemos señales de eso todavía, de que va a recortar en algún otro punto el gasto. Y hablan de reducir en 1.000 millones el gasto en nómina con no sé cuántos despidos y no se ha escuchado más de eso. ¿Dónde están los ministros que van a estar a cargo de eso, no de reorganizar sus ministerios? Entonces, yo no veo al presidente en acción, yo no veo a los ministros en acción, solamente se está sosteniendo un gobierno que dio un buen golpe con el tema de la seguridad, que ha logrado mantener una buena relación con la Asamblea, donde no sabemos quién es el gran operador, y el país se ha guindado de eso por un tiempo. Pero ¿qué puede pasar? Si de la percepción cambia, adelantada o atrasada frente a las cifras, pero si la percepción cambia de que el tema de la seguridad está volviendo a empeorar, ¿qué le queda al presidente? Porque esa asamblea podrá ser entonces pintada como una de que ya no es la que trabaja para llevar las cosas adelante, sino una asamblea simplemente de pactos que no tienen ningún resultado para la gente. Aquí se aprueban todo tipo de leyes y la gente igual repite que no trabajan y no hacen nada. ¿Ya? Yo no digo que sean los mejores asambleístas de la historia, ni estos ni los anteriores, pero no es verdad que no hacen nada, sino que la gente no entiende o no le interesa tal o cual proyecto de ley o trabajo de tal o cual comisión. A veces ni siquiera entienden cuáles son los límites del trabajo legislador. Y se puede convertir este gobierno en otro gobierno inoperante. Entonces, por eso es que yo pienso que hay algo que sí los ayudó, que tal vez fue operación política de ellos o les cayó de milagro, que la Corte Constitucional, con 5 votos concurrentes de 9, 5 personas que entraron con sus objeciones y distanciamientos, ¿verdad? Dio una autorización o lo que interpretamos como una autorización, con un lenguaje bien cauteloso, que igual lo condiciona a seguir la normativa vigente, que las Fuerzas Armadas continúen en las calles fuera del estado de excepción. Eso los ha ayudado, porque si no, iban a entrar en un problema de que debían sacar a los militares de las calles, y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué le queda a Daniel Noboa sin los militares en las calles? También estaba, por supuesto, la pregunta de la reforma parcial, la pregunta 11 de la consulta referendo, donde por una decisión del COSEPE puede sacar 180 días a los militares a las calles y una extensión de 30 días más. Pero eso no era, digamos, lo que la Corte parece que le ha dado, que es un permiso casi indefinido de mientras se mantenga este supuesto conflicto armado interno, tener las tropas en las calles. Pero sin las tropas en las calles, lo que digo es, ¿qué nos queda? Y finalmente hay una cosa que hay que contemplar también.
por más de que hablen de purga, de depuración, no hemos visto señales claras de eso. Se han movido un par de generales en la policía, de ahí qué cambios importantes ha habido en las fuerzas públicas, no lo sé. Y puede pasar que teniendo a los militares un largo tiempo en las cárceles, caigan presas de lo que ha sufrido el SNAI, que igual ha habido militares que se los ha encontrado, bueno, metiendo municiones a las cárceles, como escoltas de narcos, pero en fin, se entiende, se cree que están menos corrompidos que la policía, pero si los tienes en la calle constantemente, pueden corromperse como la policía. Necesitamos urgente un entorno seguro para las familias ecuatorianas, con una central de inteligencia que permita proveer información vital para prevenir delitos, responder a emergencias y garantizar la seguridad de los barrios. Con el Plan Fénix, primero, dotaremos a nuestras fuerzas del orden. Entonces yo no veo realmente todavía ese Plan Fénix que me diga cuáles son los siguientes pasos, objetivos del gobierno. No es un gobierno que, por ejemplo, como suelen hacer con temas de seguridad en otros países, que te diga, nuestro objetivo antes de las siguientes elecciones es reducir en tanto las muertes violentas. Nuestro objetivo en las siguientes elecciones es deportar a tantas personas. Si han hablado de deportar a los colombianos, por ahí hay un número creo que de 1.500, si mal no recuerdo, pero no hay esos mensajes claros, no se ponen esos objetivos y la gente no sabe qué esperar y se pueden quedar sin gestión y convertirse en gobierno inoperante. Una vez que las cifras cambian o que la gente piensa que las cifras cambiaron o que su realidad cambió y que la inseguridad volvió a ser la de ayer o peor. El nuevo Ecuador genera resultados. ¿Recuerdan la ley de empleo joven? En los últimos 60 días hemos generado ya 50.000 empleos jóvenes entre 18 y 29 años. Ese es el impacto de la primera ley. El gobierno Y dentro de todo lo que comentas también podríamos hablar de otras promesas incumplidas en 100 días. Por ejemplo, hay promesas de campaña de Noboa que dice haber cumplido, pero que no coinciden mucho con los datos, en este caso del INEC, en donde el presidente dice que ha creado una cantidad de empleos, pero por ejemplo el INEC señala que la tasa de empleo adecuado no ha mejorado en relación a enero de 2023, que al contrario se ha reducido. Entonces, eso por un punto. También, por ejemplo, la promesa de aumentar la inversión en educación superior y desarrollar programas de formación profesional, parece que también le quedó en corto, habiendo decidido restar presupuesto para la educación. Entonces, ¿por qué estas dos cosas parecen no generar tanta ebullición o calentar tanto a la sociedad en estos 100 días? Pero, de nuevo, porque si es que existe la luna de miel de verdad, porque los presidentes empiezan con cierta popularidad, vamos a ver si eso realmente coincide con lo que entendemos como un fenómeno de luna de miel. Pero pasamos de esa, digamos, de luna de miel a el momento de efusividad, de esperanza, de cierta confianza que te presta el inicio de una guerra o llamada guerra, donde la gente está convencida que es una causa no solamente justa, sino esperada, ¿verdad? Este proceso en un momento va a tener que mutar o morir, ¿ya? Porque de nuevo, ya, estos 100 días ha tenido una suerte en la desgracia con esos atentados, no solamente Tesesios, los policías asesinados, etcétera, las bombas, los secuestros, los disparos y asesinatos en las calles. Se ha valido de eso, pero ahí podríamos repetirnos, o sea, muy bien, te cayó a última hora, te cayó de milagro quizá lo de la corte, después te las tropas indefinidamente, pero eso no es garantía de nada, eso puede empeorar. Incluso digamos que, wow, el gobierno nos sorprende, si tuvo un plan, lo empieza a implementar y mejora aún más el tema de la seguridad. Puede pasarle, quizá más tarde que temprano, pero puede pasar lo que dicen que le va a pasar a Bukele ya, que es que la gente va a empezar a exigirle cambios en la economía. Muy bien, ahora vivo tranquilo, ¿dónde está el trabajo? ¿Dónde está el circulante? ¿Dónde está el crédito? ¿Dónde está mi capacidad para crecer? ¿Ya? ¿Has reformado la seguridad social? ¿Qué me estás dando para yo mejorar mi calidad de vida? Entonces, incluso Noboa, si todo le sale bien en la seguridad y se reelige encima de eso, si quiere buscar, como decía Lavinia, otra reelección para quedarse 10 años, eventualmente tienes que lidiar con la economía y no puedes hacerlo desde un gobierno que no gestiona, desde un gobierno que, y esto es un problema no solo de este gobierno, es un problema del Estado hace tiempo, ¿no? Que no tiene las cifras claras y por eso se mete el zapato en la boca. O sea, le ha pasado a la ministra de Ambiente porque el gobierno dice una cifra, pero en un reporte de otra época hay otra cifra y luego las activistas dan otra cifra más de cuántos mecheros hay, cuántos mecheros se han retirado o instalado en la Amazonía. La deuda del IES toda la vida, te van a dar siempre números distintos y por eso en la última reforma que se aprobó en la Asamblea dan un plazo para ya conciliar esto y definir cuál es la deuda real del gobierno con el IES. No hay números claros. Las cifras del INEC, por ejemplo, en su momento sacó la prensa un reporte de que ha migrado cierto número de personas y tú vas a la página del INEC
y no encuentras ese número. De hecho, el director del INE que hablaba de unos números del año 2000 y el 99 para comparar la migración de la crisis financiera de esa época con nuestra época actual, y los números no coinciden con las propias cifras del INE presentadas hace poco tiempo. O sea, es un Estado ecuatoriano, pero no solamente este gobierno, donde no hay transparencia, donde no hay números claros, donde la comunicación, por lo menos desde la época de Lazo, está totalmente descoordinada, los ministros no tienen una línea clara y común. Entonces, sin línea clara y común y sin números claros, van a seguir cometiendo esos errores. ¿Ya? Y ya no solamente es la falta de gestión, sino la falta de comunicación. No puedes ni siquiera inventarte una gestión o explicar a la gente por qué se demoran las cosas. El síndrome del pato cojo se llama en ciencia política a quien estando en un cargo de elección popular se le aproxima la fecha en que debe dejarlo. Y la expresión justamente hace referencia a un pato que no es capaz de seguir el ritmo de la bandada y que por lo tanto se convierte en blanco de depredadores. En ese sentido, el presidente Noboa llegará a sufrir el síndrome del pato cojo con todo lo que me estás comentando. Pero eso es lo que digo. Si no le queda nada más a este gobierno, va a ser muy distinto el tema. Ya no va a haber de nuevo ese pedido de unidad. Ahora puede ser como el gobierno de Lazo, el presidente llorón, que acusa a todo el mundo de narcotraficante, que no lo puedes hacer si tú no eres visto como el que los combate, el que está realmente enemistado con ellos. Él era un presidente que no lograba combatir con efectividad la delincuencia y que defendía supuestamente a su cuñado enmarañado en tramas, involucran a traficantes, supuestamente. Él va a perder la buena fe, ¿ya? De nuevo, la asamblea se volverá también inoperante e inútil, y si es que ellos aprendieron algo del periodo pasado, no le van a dar con todo, no se van a dejar tan fácilmente ser vistos como politiqueros, obstruccionistas, pero van a tener una mayor oportunidad de distanciarse del gobierno, ¿verdad? Un gobierno que se va a quedar solo y que se le puede poner muy difícil conseguir una victoria en las siguientes elecciones, o si gana, ganar igual en condiciones precarias y sin una bancada y ahora ya peleado con sus actuales socios. Entonces sí, pero yo no puedo decir, me niego, sería irresponsable, el que lo haga es un irresponsable, decir que este gobierno va a tambalear ya en un mes, que las cifras de popularidad van a caer o no van a caer, no puedo decir. Pero sí puedo decir que yo no veo un plan de seguridad claro, sí puedo decir que no tenían realmente forma hasta que la Corte intervino de con total seguridad dejar a las Fuerzas Armadas en las calles indefinidamente, que después de eso tampoco se entiende muy bien qué harán con esas Fuerzas Armadas en las calles. Esto es un gobierno que tiene deficiencias en la comunicación, que tiene poca gestión, que es verdad, tiene poco dinero, pero con más razón tiene que escoger bien su comunicación y gestión, y que eso nos da razones para plantearnos un escenario posible y no improbable de que se quede sin el momento que lo está favoreciendo, que se acabe este momento de la unidad por la guerra, de la unidad contra la violencia política que viene arrastrando desde la elección donde ganó, y que ahí sí, sin aliados, en baja popularidad, sea un blanco fácil. O sea, eso puede pasar si no juegan otra carta, si no mueven algo más, y no veo que lo estén haciendo. Listo, César. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la entrevista. Un placer. Disculpen la incredulidad es original de RTP Radio Podcast. La conducción es de quien les habla, Pamela León Andrioli. La producción y el diseño de sonido son de Benjamín Villagrán. Escucha todos nuestros episodios en infograma.net o en tu plataforma favorita de podcast. Nos encontramos el próximo viernes en otra entrega.